Vamos a hacer un pequeño ejercicio de un fotomontaje. Entonces vamos a abrir nuestra imagen. Yo la tengo guardada en el escritorio. Y simplemente le di a abrir para poderla encontrar. Aquí está. Y abrir. Entonces tenemos esta imagen. Si se fijan, solamente tengo una capa, que sería la capa de fondo. Y como les decía, a partir de esto es que nosotros vamos a empezar a hacer otras capas para poder modificar cosas. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos llegar a modificar algunos detalles? Por ejemplo, si yo dijera, quiero cambiar nada más de color esta pared que tengo acá, pues una opción simple que yo podría hacer sería con la herramienta de lazo que habíamos visto anteriormente. Ahorita tengo lazo magnético, prefiero lazo poligonal. Y con esto simplemente hacer una selección del espacio, creando una nueva capa. Y vamos a ver una cosa. Si ahorita yo le pongo este azul que me quedó, lo pongo y obviamente se ve completamente falso esto. No hay sombra, no hay nada. Entonces, sí tengo el color, pero no tengo la apariencia correcta. Vamos a bajarle un poco la opacidad y vean cómo esta sombra que tenía era lo que me ayudaba a darle la idea de que hay un fondo. ¿Cómo puedo hacer esto yo? Tengo varias maneras. Puedo ir desde el simple punto de con el pincel. Incluso esto yo lo prefiero hacer en otra capa más y con un color negro, tal cual. Reviso más o menos mi pincel, qué opacidad tengo, para poder trazar la sombra que quiero. Obviamente, si se fijan, ahorita estoy haciendo una sombra muy sólida. Le acabo de bajar la opacidad para poderle hacer un poquito más de transparencia a esto. Y otra vez, si lo vemos, se ve completamente falso esto. Voy a bajarle la opacidad a la capa de la sombra de este muro. Y ahí ya vamos viendo que va mejorando. Sin embargo, nuevamente, me conviene más bajar la opacidad incluso de el otro muro para que se junte con el ruido que ya existía. Y ya se va viendo un poco más realista. Incluso aquí que yo apagué, vean cómo yo la sombra quizá la dibujé demasiado redondeada, cuando de manera original pues nada más estaba un poquito más hacia las esquinas. Eso de todas maneras no pasa nada, lo podemos llegar a corregir. Aquí, ¿qué es lo que hago yo? Una de las opciones es selecciono mi capa azul, con la varita mágica le doy la ventana de selección de esa área, regreso a la capa. Y ahora, ¿qué voy a ocupar? Voy a ocupar la goma, que es esta. Y la goma, de igual manera que los pinceles, tiene tamaño, dureza, para poder borrar lo que yo necesite. Obviamente, aquí pues está muy sólida. Entonces, si lo borro así nada más, voy a empezar a perder demasiada información. Y también la opacidad es uno de los puntos que yo manejo mucho para poder limpiar un poquito más y que no sea tan fuerte el pincel o la goma que yo esté ocupando. Entonces, nuevamente, esta es una de las opciones simples con las cuales yo puedo llegar a trabajar. Bien, ahora, opción B. ¿Qué pasa si yo aquí, en lugar de haber querido tener un color, quería tener una textura de las que ya
bueno, que yo puedo encontrar. Entonces, por ejemplo, me voy a meter a la página de Interceramic para ver algún acabado que me guste. Y que pueda llegar a funcionar para este espacio. Entonces, no sé, digamos que yo quisiera este acabado. Voy a ampliarlo, le voy a dar copiar y lo voy a pegar en mi escena. Obviamente pues viene un poco grande. Les decía que control T es para transformar y podemos escalar. Y con la escala entonces yo puedo llegar a acomodar más o menos en donde debería de estar. Otra cosa con la que siempre me guío yo es la opacidad del objeto. Aquí en las capas se la bajo para poder ver a través de él. Entonces, bien, ahí ya está más o menos acomodado. Me estoy saltando incluso hasta el zoclo porque al ser este un cerámico no necesitaría el zoclo. Le voy a dar enter. Y como les decía en la clase pasada, lo otro que nosotros podemos llegar a hacer es acá en transformar. Y tenemos varias opciones, como la de distorsionar. Y acá, con distorsionar, simplemente voy a lograr acomodarme a lo que es el punto de fuga correcto de esta imagen. Aquí realmente está bastante sencillo porque este muro que tenemos de frente pues sí se ve bien la vertical. No estamos compitiendo con otras cosas. Le voy a dar enter para terminar. Le voy a subir la opacidad. Y otra vez lo vemos y destaca demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, le voy a acomodar las sombras que ya tenía. Pero vean cómo en el anterior yo me había saltado el zoclo. Entonces aquí no existen. Y por el otro lado, el color. El color de este blanco, a comparación del blanco que tenemos aquí, está demasiado intenso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me voy a ir aquí a menú imagen, ajustes, y con esto voy a poder, por ejemplo, nada más voy a agarrar ahorita brillo y contraste. Si aquí yo le bajo el brillo, vean cómo solo la imagen que yo tengo seleccionada aquí es la que va a ir cambiando. De igual manera el contraste también lo podemos jugar con esto. Entonces realmente aquí lo que necesitamos es menor brillo para que se acople mejor. También tenemos otras maneras de poder modificar la imagen. Como por ejemplo el tono. Que aquí vamos a jugar un poquito con esta parte. Vean cómo cuando yo me muevo hacia un color azul, los blancos se empiezan a transformar. Pero si yo bajo la saturación, entonces otra vez empiezan a modificarse. Si se fijan en la imagen, hay una saturación grande de naranjas. En realidad, entonces yo me voy un poquito hacia su tono opuesto para ir buscando que el color se asemeje mucho más a lo que tenemos en la imagen para que concuerde bien. Aquí incluso les puedo decir, bueno, podríamos irnos ya determinados por ciertos colores, y también por algunos presets que tenemos. Sin embargo, ahorita lo estamos tomando nada más con la forma básica. Le voy a dar OK. Insisto, bueno, ahí tenemos esta parte. Tiene sus detalles.
Incluso aquí con control T nada más voy a aumentar tantito mi sombra, pero en realidad lo que debería de hacer sería volverla a dibujar. Bien, ahora, ¿qué más cosas podemos llegar a hacer? De pronto, si yo quisiera tener alguna lámpara, por ejemplo, o algún otro elemento de decoración, o algún sillón, lo que yo tendría que estar haciendo sería buscar algo que sí se acople bien a la imagen, o sea, estar de frente. Y por el otro lado también, ahorita no me estoy metiendo mucho con la resolución, todo esto son imágenes descargadas de internet. Entonces, como les había comentado en la clase pasada, si yo estuviera haciendo este documento, entonces sabría que este documento sería exclusivamente para pantalla, porque seguramente va a tener muy baja resolución para impresión. Voy a agarrar ahorita copiar imagen y vamos a pegarlo. Y empezamos con el primer detalle. Esta imagen, ok, en perspectiva funcionaría bien. Sin embargo, el gran contra que tenemos es que no es una imagen en PNG, es decir, trae un fondo. Si aquí yo tomo con la varita mágica lo que les decía la vez pasada, tenemos una tolerancia aquí, pues baja, que está en este número. Voy a subir la tolerancia para ver qué pasa a 200. Vuelvo a darle clic y vean que de repente ya agarró hasta cosas de más. La voy a bajar a 0. Lo vuelvo a hacer. Y vean cómo aquí ya se saltó muchas cosas más. Esta cifra justamente nos va a estar ayudando al tipo de selección que queremos. Ahorita con 50 me parece que la tomó bastante bien. Voy a suprimir entonces todo eso que me sobró. Control D para deseleccionar. Y con esto podemos ahora sí transformar nuestra imagen a que se acople un poquito más a al tamaño que tenemos. Vean cómo, ahorita la voy a subir incluso, vean cómo también aquí, como esta sección no estaba dentro de mi dibujo, pues resulta que se quedó esta línea. Esta línea la puedo borrar, simplemente voy a hacer un cuadro de selección. Recuerden que yo estoy en esta capa del sillón. Y ya con eso la borré. Bien, otra vez está destacando mucho, está haciendo un poquito de ruido con respecto a lo que es el piso. Y por el otro lado, carece completamente de sombra. Y eso también nos manda a ese punto de decir hay algo mal. Tenemos muchas maneras de generar sombra aquí en Photoshop. Una es como la que hice hace un rato, completamente manual. La otra, que para este caso quizá no sea la mejor, está aquí en efectos. Y voy a tener varias opciones, como lo es la sombra paralela. Aquí me dice desde qué ángulo quiero generarlo, la opacidad, la distancia, el tamaño. Pero vean, es como si fuera un plano y me está generando las sombras. Por eso les digo, para este caso quizá no sea nuestra mejor opción. La voy a cancelar, la voy a quitar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues primero que nada renombrar esto para llamarlo sillón. Y por debajo voy a generar una capa y la llamaré sombra sillón. También esta es otra manera con la que podemos, insisto, hacer sombras, hacer reflejos, hacer varias cosas, que es tomando casi el mismo elemento que ya tenemos aquí para repetirlo.
Entonces voy a hacer otra capa más y esta solamente por si acaso para verla de igual manera. La voy a renombrar reflejo sillón. Vamos a empezar con el reflejo, que en realidad es un poquito más fácil. No. Mejor esta la copio, le dio reflejo. Sí. Hice una copia mejor y con control T les decía que podíamos simplemente hacer con shift sostenido pues una copia del mismo elemento hacia abajo. Esta me interesa que esté por debajo de nuestro sillón original. Control T nuevamente. Y pues bueno, va a ser depende de cómo tengamos la vista, el cómo podemos generar el reflejo. Bajamos opacidad y asemeja la idea del reflejo. Pero si aún la quisiéramos mejorar más, para que realmente esto sí pareciera un reflejo, tengo algunos filtros de distorsión que son los que podemos llegar a ocupar. Y con esto lo que podemos hacer es mover, cambiar, literalmente distorsionar la imagen de lo que existe. Dentro de los otros filtros, que de igual manera son todos los que podemos llegar a ocupar, igual lo que son desenfoques. En este caso el desenfoque quizá va a ser uno de los que mejor nos sirvan, porque vean cómo lo empieza a difuminar. Le voy a dar OK. Y aquí ya tengo la idea básica, insisto, de lo que podría llegar a ser una especie de reflejo. Voy a copiar otra vez la imagen. Control T para transformar. Y aquí nada más voy a hacer pues, más o menos la forma. Lo voy a bajar. Lo voy a dejar por acá. Y aquí, ¿qué es lo que necesito? Yo lo que necesito es tener una imagen prácticamente negra de este sillón para poder generar la sombra. Y otra vez con mi filtro de desenfoque darle ese efecto. Y ya solamente bastaría con acomodarlo un poco. Otra vez lo voy a transformar para mandarlo más hacia atrás. Estoy manteniendo shift sostenido, o sea, con lo que hacemos las mayúsculas, para poder solo moverme en con uno de los puntos. Le voy a dar enter. Y ya con esto podemos jugar un poco con la opacidad para ver el reflejo que realmente necesitamos. El reflejo, el nivel de sombra que necesitamos. Entonces aquí pues ya tenemos algunos elementos básicos con los cuales podemos empezar a jugar. ¿Qué más podemos llegar a hacer? Por ejemplo, podemos empezar a buscar otro tipo de imágenes que podemos llegar a acoplar. Aquí me interesa ver alguna que podamos limpiar un poco más. Digamos esta. Aquí incluso la voy a guardar mejor, otra vez en el escritorio. Y la puedo abrir acá directo en Photoshop. Archivo, abrir.
Incluso aquí ya le puedo decir que solamente quiero ver las imágenes para poder encontrar fácilmente. Abrir. Ok. Tengo aquí las imágenes de estos cuadros que son los que quiero ocupar yo también. Tienen muchísima sombra, entonces con esto, lo que les decía de la varita mágica, puede llegar a ser muy difícil la selección. Entonces quizá no es una de las selecciones que más nos convengan, porque vamos a empezar a perder mucha información. Incluso si yo le aumento la tolerancia, de todas maneras está muy complicado esto. Sin embargo, lo que sí tiene esta imagen es que los cuadros se ven bastante de frente. Entonces otra vez, con lo que es mi lazo poligonal, puede ser una de mis mejores herramientas para estos casos que son objetos simples. Le voy a dar Shift para continuar la selección. Y lo mismo con estos otros. Acuérdense que también podemos darle un zoom por si necesitamos acercarnos un poco más y ver mejor. Con control más es una de las opciones más sencillas para poder hacer el zoom. Y control menos para salir del zoom. Ya tengo todo seleccionado, le voy a dar copiar. Incluso lo voy a pegar aquí mismo, solo para poder ver qué tal quedó. Veo que sí quedaron algunos detallitos. Vean como en estas partes aún tomé algunas sombras. Y puedo hacer una selección hasta por fuera para simplemente borrar eso. Le doy control D para deseleccionar. Y entonces ya todo esto lo voy a pasar. Puedo hacer un cuadro de selección para seleccionar todo. Control C. Regreso acá. Y bien importante en donde estemos colocados. Control V. Ahí están nuestros cuadros. Y por ejemplo aquí todo esto del sillón que estamos ocupando. Se fue el reflejo. Y esto fue la sombra. Para tener un poquito más de orden con esto, voy a hacer un folder en donde voy a meter todo lo que tenga que ver con el sillón. Y el folder lo voy a renombrar. Entonces ya estos cuadros que tengo aquí los puedo mandar por detrás del sillón. Y acomodarlos realmente como yo quisiera. Ya sea que estén centrados, ya sea que estén a un lado. Enter. Aquí, ahora sí, como estos son elementos que, si recordamos cómo estaba la imagen original, teníamos mucha sombra alrededor. Entonces aquí sí podríamos llegar a jugar con los efectos de la sombra paralela y decir, ok, tengo aquí una fuente lumínica, entonces seguramente vamos a tener mejor luz desde este lado. Entonces el ángulo lo acomodo de acuerdo a eso. La distancia, pues no quiero que parezca que están demasiado salidos. Incluso los voy a mover tantito más el ángulo. Algo así. Y el tamaño, esta parte es la difuminación que se hace de la sombra. Entonces en este caso pues sí me conviene jugar
que sea un tamaño un poco más grande. Y más o menos ahí pues ya va quedando un poco más realista. Y bueno, lo mismo podemos ir haciendo con demás elementos. O bien, como les digo, otra cosa más es poder usar imágenes PNG para poder generar, pues para podernos ahorrar estos pasos de borrar cosas. Pero va a ser depende de lo que nosotros tengamos y cómo lo hayamos conseguido para que realmente se acople. Aquí incluso, bueno, antes de terminar esta parte, me voy a aprovechar para pintar de gris este muro. Entonces control más para el zoom. Con mi scroll logro subir. Voy a seleccionar el perfil del muro. Y cuando yo muevo mi mouse, solito me manda hacia abajo o hacia algún lateral. Vean, aquí viene ese error de la sombra que dejé. Continúo y cierro. Ya tengo esa selección. Y voy a pintar entonces de un color gris, que es lo que realmente quiero. Un gris muy clarito, muy tenue. Control menos para irme hacia atrás. Y como les decía, quiero un gris tenue, entonces en realidad con bajarle la opacidad al otro color que tengo y la mezcla con el blanco ya me va a dar el tono que yo deseaba. Control D para deseleccionar. Vamos modificando de poco a poco todo esto para poder ir ya generando un espacio que me funcione. Aquí incluso una cosa que ya no me encantó fue el sillón en cuanto a su color. Empieza a evidenciarse demasiado que no pertenece. Entonces voy a jugar tantito ya nada más con el brillo y el contraste para que funcione mejor.